Bueno, muchachos, damos inicio a nuestro tercer corte, ya para finalizar semestre. ¿Preguntas, dudas acerca del segundo corte o todo claro? Todo bien, profe. Listo. Entonces, como tal, teníamos una tarea acerca de lo que era la política pública nacional del deporte, un contexto tanto de Colombia como un contexto de otro país. Entonces ya vamos a empezar con esa parte. Por otro lado, pues, eh, bueno, está por ahí Jason Camilo Mosquera. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Jason, noticia de la semana. Uy, ¿Qué profe, hay por ahí? me cogió fuera. No, profe, así algo relevante no, yo soy solo fútbol. Bueno, entonces, mm, Aaron Daniel, Buenos días, buenas tardes, profe. ¿qué hay por ahí de novedad? Bueno, profe, pues yo estuve pues consultando y justo hoy salió una noticia donde se le retiraba el reconocimiento deportivo al Cúcuta por el incumplimiento de pagos y diferentes situaciones, obligaciones financieras. Y a raíz de esto, pues se ha como que desencadenado una gran cantidad de acusaciones y demás porque, por ejemplo, el presidente del Chico, Eduardo Pimentel, dijo que en el fútbol colombiano, más que todo, los partidos no se jugaban por los equipos, sino por las apuestas. O sea, que hay amaño de partidos, los árbitros están comprados y, pues, según él, presentó unas pruebas y bueno, él menciona también al presidente de Once Caldas, el cual también hace una acusación donde dicen que hay una gran cantidad de presidentes de clubes del fútbol colombiano donde tienen un chat privado y hablan sobre todo esto, ¿no? Entonces me parece que es algo muy, muy importante y delicado y son cosas, o sea, situaciones que se están viviendo justamente ahora en la Di Mayor. Pero es que nuestra liga ya no se llama la Liga Águila, sino la Liga Betplay. Bueno, eso es importante, ¿no? Ustedes saben que Play Sí, ahorita está moviendo mucho. Por eso ¿De eso ya no dónde? aguanta por eso, profe. Sí, Es que el Real perdiendo. Aaron, ¿esa fuente cuál es? ¿De dónde viste eso? En el tiempo, profe, Ok, salió el tiempo. Pues a mí me llegan notificaciones en el celular a lo largo de la semana y pues esa me pareció bastante relevante y más que es nacional, ¿no? sí. Entonces, Bueno, en el tiempo salió esa noticia y uno busca y aparece por todo lado. Y además el presidente del Chico dijo que pensaba retirar al club del fútbol colombiano, que hoy tenía reunión con los accionistas y la junta y mañana sacaban un comunicado si lo retiraban o no. mm, bueno, delicado eso en cuanto al fútbol colombiano. Lo deja muy mal parado. Digamos que ahorita, bueno, la tarea está muy sencilla. Si ustedes no, por lo menos no revisan, por lo menos a la mano el celular, que salen muchas noticias del tiempo, es cierto, y muchas noticias ahí, mucha farándula. Ahí salen muchas cosas también en cuanto al deporte. Eh, esa noticia sí me parece mala, tras de que no se puede ver la liga ya sin pagar. Ahora pues esa mafia detrás del fútbol colombiano, pues triste.
Sí, es verdad, pareciera que en vez de evolucionar el fútbol involuciona, el fútbol colombiano, ¿no? No, y no es tanto Bueno, eso, profe. No sé si algún compañero se vio ese partido Roma y Milan. Uy, eso es un desastre ese bar. Y ahí es donde se ven las apuestas deportivas, que ya no es a nivel nacional, sino internacional. Ya los equipos grandes pierden como si nada. Y simplemente es porque porque la casa de apuesta, obviamente, todo el mundo le vale el equipo grande y eso se genera unas ganancias muy grandes hacia ellos. Esa parte que dice Alex, bueno, digamos que ahorita he visto mucho que más que ver los partidos es mucho las apuestas que se están moviendo. Eso sí es cierto, porque por ejemplo conozco mucha gente que apuesta en BetPlay Y sí, yo y tengo hartos amigos que son re fiebres a eso. con 5.000 pesos, que día un amigo cogió, bueno, un amigo no, la verdad es que también mi hermano le mete harto a eso. Mi hermano se ganó como 500.000 pesos como con 6.000. Cogió todos los partidos de la Champions de ayer. Entonces, imagínense, era más la fiebre por la apuesta que por ver los partidos. Entonces, esas cosas como que, bueno, ¿y ahí qué? Y sí, ya no es la Liga Águila, ya es Betplay. Sí, buenas noches, profe. Eh, Esta es una cosa bien complicada. La I mayor se vende ante el mejor postor. Y en cuanto a lo de Eduardo Pimentel, él siempre ha sido, desde que jugó fútbol, ha sido un tipo bastante polémico, pero entre medio de sus polémicas siempre le dice la verdad a la I mayor. Entonces, por eso también le tienen el club entre cejas, porque él es un tipo que no tiene pelos en la lengua. Entonces, a muchos dirigentes corruptos, pues le fastidia que Pimentel salga a los medios a decir ciertas verdades. Y en cuanto a lo del Cúcuta Deportivo, añadiendo algo que es del compañero, inicialmente Coldeporte, pues hoy notificó que le hace una suspensión temporal al reconocimiento deportivo por deudas a los acreedores y a los futbolistas inicialmente, pero que hay una investigación que lo más probable es que le quiten el reconocimiento deportivo del todo al Cúcuta, porque hay unas investigaciones que son como bastante delicadas. Y en otro tema, en cuanto al deporte, hace un mes y pico se jugó el clásico del eje cafetero entre el Pereira y el Cúcuta, entre el Pereira, qué pena, y el Once Caldas, y alinearon a un paisano que estaba suspendido. Entonces el Once Caldas perdió los 2 puntos adicionales y le tiene que pagar 17 millones de pesos a la I mayor. Algo absurdo, porque como un club no va a saber que un jugador está suspendido y lo van a colocar en un partido. Sucede en Colombia. Ay, no. Sí, en ese caso el técnico en rueda de prensa dijo que sí, que se habían equivocado y pues que iban a esperar pues la decisión, ¿no? Y salió así, como dice Watson. No. Bueno, ahí vamos con el fútbol colombiano, entonces a ver qué pasa. ¿Vieron también la rueda de prensa de que también suspendieron a este jugador por decir una grosería? O bueno, por no decir una grosería, pues realmente, Al de la América. sí, por, Marlon Torres, sí, señor. por precisamente decirle que preguntara algo inteligente. Entonces, ahí ustedes también. Igual en el No, fútbol y en todos los deportes, eso, desde que más o menos se mueva plática, van a querer atacarle el bolsillo como sea. no, sí, profe, y es que, o sea, no hay preguntas bobas ni hay preguntas mal hechas, pero es que hay unos periodistas que uno dice, pero esta pregunta no tiene sentido, hacen unas preguntas que uno pues no entiende, y entonces al que están entrevistando, al técnico o al jugador y más, si perdieron pues con la cabeza caliente, pues se arma la de Troya. Es que hacen unas preguntas que uno dice, Dios mío, están fuera de contexto, y eso pasó con lo del América, porque venían de perder con el Internacional. Ganaron, aunque, bueno, el partido apretado con el Pasto, y los empiezan pues a bombardear. Entonces el muchacho también pues con su cabeza caliente. Claro.
Sí, no, es que lo atacaron feo. Entonces, pues, ¿qué más se podía esperar? Bueno, Eduardo Fabián, Sí, profe, buenas noches. buenas noches. Noticia de la semana o qué novedad hay por Profe, ahí cerca del mar. tengo la noticia del clásico, es con respecto al fútbol femenino, Ok, con el clásico de Santa Fe Millonarios, que no se jugó en un estadio completamente feo, en Mosquera. ¿cómo fue eso? No, cuéntanos bien. Profe, pues que supuestamente que no prestaron el estadio, no prestaron el Campín para jugar el clásico. Entonces lo jugaron en un terreno que fue criticado mucho por estar en malas condiciones. Mm, Eh, entonces ahí se ve pues que no hay un apoyo suficiente para el fútbol femenino. O sea, los tienen como por allá muy abandonado. Entonces, pues con respecto a esto, pues la directora del IRD que dijo que se iban a tomar cartas en el asunto para apoyar más la liga femenina. Pero con respecto a esto, pues se ve que no se ha tomado pues lo suficiente o la suficiente importancia para esta liga. Entonces, pues lo criticaron mucho porque era un terreno muy inestable y las jugadoras pues podrían sufrir lesiones. claro. Entonces, pues algo como lo más novedoso. Que pues sí, que tienen olvidado mucho el fútbol femenino, no le prestan la suficiente importancia. ¿Y por qué? ¿Viste por qué no lo prestaron o cuál fue la excusa? Pues sí, que no lo prestaron. Pues que supuestamente no lo habían sacado prestado, no lo habían sacado prestado ¿a qué? Al IRD, Sí, para que fuera el clásico. Entonces, pues, después salió diciendo la directora del IRD que no lo habían sacado prestado. Entonces, que no habían sacado nada prestado, entonces que por eso habían jugado allá, jugaron en Mosquera. Entonces, pues, ahí dicen que la polémica, que el clásico se jugó en un potrero. no, falta Sí, de apoyo entonces, a las niñas, sí. sí, muy abandonada el fútbol femenino, la liga femenina, la tienen muy a un lado. Pues la liga masculina la tienen también un poco eso, imagínate la liga femenina. No, sí, ya también es parte también muy... No, y además que pasan cosas que también son muy polémicas en cuanto a las mujeres. Entonces, el apoyo hacia ese deporte en el fútbol ha sido complejo. Nada más, bueno, ahorita que ya por lo menos tienen la liga, pero pues ha sido complejo el apoyo. Sí, Listo, Eduardo. Y bueno, y terminemos con Daniel Alejandro Cachica. Buenas noches, profe. No, pues yo, en lo deportivo que leí esta mañana fue lo de James Rodríguez, pues que actualmente ahorita con el Everton le ha ido muy bien y pues que tiene el primer puesto ahorita de mejor asistidor, pues como el mejor jugador actual ahorita, pues ahorita en estos momentos de la Liga de Europa. el mayor rendimiento. Mayor rendimiento, sí, el mejor jugador también, sí. Sí, de la Premier. Por ahí vi también que lo están dando, le están echando flores así pierdan. Sí, profe. Bueno. Sí, porque contra el Southampton no hizo nada. Uy, pero ese túnel que hizo, ya ahí con eso hizo lo de él. Estuvo bueno. Bueno, James, pues realmente ahorita sí, pues ya era hora, la verdad. Qué bueno que se leen las cosas porque, pues siendo tan opacado, no lo dejaban jugar tanto, pues bacano que ahorita se leen las cosas a James.
Oiga, profe, usted sí lo que está viendo Águila, que es que el trabajo soñado ir a trabajar como recoge pelotas allá en el partido Uruguay-Colombia. No te escuché muy bien, escucho como entrecortado. Que ese partido, que Águila está como patrocinando algo como de publicidad para que la gente vaya a trabajar como recoge pelotas al partido Colombia-Uruguay. No, eso sí no lo había visto, pero bueno, si dan trabajo, ahorita eso es lo que se necesita. Sí, es que el trabajo soñado. No, además ver el partido, tener ahí, pues, y más por allá, más allá en Barranquilla, que eso, bueno, aunque allá realmente así haya pandemia, eso allá es fiesta cuando hay partidos de Colombia. ¿Alguna vez un partido de Colombia en Barranquilla? Yo tuve la fortuna de ir contra Sí, Bolivia señor. cuando James casi bota el pie. Yo fui contra Chile. Allá es otro, o sea, eso es otro carnaval de Barranquilla cuando hay partidos de Colombia. Eso para qué, pero inclusive hacen prácticamente día cívico cuando juega Colombia. Y depende del horario, pues la gente ya se programa. Por ejemplo, yo estuve en un partido contra Ecuador y el partido era como a las 3 de la tarde. Sí, como a las 2 3 de la tarde. Yo entré como al mediodía. Y pues allá la tribuna que más se llena rápido es Suralta, por la sombra. Entonces, claro, esa tribuna estaba toda llena y todo el resto del estadio estaba vacío. Claro, todos los costeños trabajaban hasta mediodía y salían y al tipo 12 y a la 1 ya todo el estadio estaba lleno. Entonces allá eso es la programación para los partidos de Colombia y el ambiente desde que uno llega al aeropuerto lo reciben con cerveza. Y desde el día anterior, ¿no? Eso ya es otra cosa, ya los partidos. Y ahorita creo que es el único estadio, o bueno, los partidos que dejaban consumir cerveza o licor ahí dentro del estadio, precisamente. Entonces se sentía, ¿para qué? Es bueno esos partiditos. Bueno, muchachos, la idea es más o menos hablar temas relacionados como en cuanto a la legislación, no solo el fútbol. Sí, Profe, sí. qué pena. ¿Será que yo puedo compartir mi noticia? Es que me gustaría compartirla por lo que ya la investigué y es del 16 de este octubre y me parece un tema interesante a tratar. Bueno, listo. Bueno, profe, pues yo esta noticia la miré. Es que yo sigo una página por Facebook donde publican noticias. Y en esta me pareció algo que dice que de manera personal el presidente de lo que es la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado, el señor Andrés Felipe, él hizo una propuesta y la entregó a lo que fue a la FedeFútbol, a la DIMAYOR, a DiFútbol y al Ministerio del Deporte, una propuesta donde está incluido que para hacer entidades para la tercera, cuarta y quinta división con ascensos y descensos en el fútbol colombiano. Sí. Entonces, pues me pareció algo que, o sea, sería como muy interesante tratar este tema, ya que ahí se pueden rescatar talentos donde se dan por perdidos, o sea, son personas que, digamos, no tienen esa oportunidad de presentarse como tal a una liga o un club deportivo de alto nivel. Y pues a medida de esto podemos ir mirar los niveles de cada persona. Decían que de esto se tardaron más o menos 250 horas de trabajo en 80 días de elaboración de esta propuesta. Ok. ¿Alguien más vio eso? ¿Cómo? Bueno, bien, Jessy, esa noticia es buena porque precisamente ahorita pues
digamos que en comparación, ¿no? ¿Cuántas divisiones tiene el fútbol argentino? ¿Sí saben? Como hasta quinta. 7, creo. Sí, tienen divisiones como hasta la H, como hasta la... Bueno, son hartas divisiones y todos los equipos tienen sus categorías en divisiones desde la más bajita. Precisamente por eso el fútbol allá se vive tanto, por eso el fútbol argentino y la AFA es como tan grande. Entonces realmente Sí, es que es, allá, digamos, los niños, perdón, profe, los niños de 14 años ya están compitiendo con el torneo AFA. Y hasta ujú, aparte los inmigrantes tienen su propio torneo de alto nivel para acoger los nuevos talentos para el fútbol argentino. exacto. Allá todos los entrenadores empiezan desde las divisiones inferiores y no son cualquier división, son divisiones muy buenas. Precisamente el curso de la AFA por eso es tan bueno. Yo tuve la fortuna, profe, de hacer un torneo, un intercambio con un equipo argentino, con Argentinos Juniors, un intercambio virtual. Y yo ahí como comparando a mis niños con los niños de ellos, uff, no, si en la casa muestran esa técnica, no me imagino en un campo de juego. Bueno, esas son cosas, por ejemplo, espero que alguno haya visto eh, la política pública precisamente del deporte en Argentina, para abordarla ahorita. Hablan todas esas cosas y ese apoyo al deporte. Y pues, si eso es en el fútbol. Obviamente ellos tratan de apoyar muchos deportes que no son tan vistosos, pero pues cuando lo apoyan lo hacen como es. O sea, prácticamente llevarlo a que se cumpla desde el nivel formativo hasta el nivel de rendimiento. Entonces, pues ahí uno puede darse cuenta. Por ejemplo, y lo que dice Alex es cierto. No sé si alguno había escuchado algún día que le preguntaban a un niño de otro país que quería ser de grande o qué deporte, que él quería ser futbolista. Y se le preguntaban a un niño en Argentina que él decía que él quería ser el mejor futbolista del mundo. Entonces uno se da cuenta ahí nada más las respuestas, ese tipo de cosas. Y esos cursos de la AFA precisamente ahorita los están dando, si no estoy mal, gratis y virtuales, porque pues para los que conocen son más o menos los que viajan a Argentina para hacer el curso de la AFA son casi 4 años. Como un año y medio en divisiones inferiores, otro año y medio en juveniles y un año en profesionales. Y para empezar a aplicar o a trabajar empiezan desde las categorías infantiles. O sea, es un proceso largo. Y allá hay muchísima competencia ahorita a nivel de fútbol. O sea, es complejo querer ir a hacer el curso de la AFA y trabajar como director técnico. Pero pues bueno, también es una experiencia buena. Listo, Jessy, bien. Esa noticia salió, inclusive también por ahí la comentaron y la había visto. No sé si alguno vio quizás también el decreto que salió en la resolución del Ministerio de Salud para hacer deporte ahorita con la pandemia. ¿Alguno lo vio? No, no, señor. Bueno, entonces noticias es lo que hay y referentes al deporte bastantes. Entonces el Ministerio de Salud y la Protección Social sacaron una resolución, precisamente salió como a mitad de octubre, para poder, eh, bueno, donde se adopta un protocolo de bioseguridad, de manejo, de control del SARS, para poder realizar prácticas y actividades físicas, recreativas, deportivas. Listo, entonces ahí dentro del artículo pues mencionan como, como ese desarrollo de ese manejo, ¿sí? Dentro de las facultades y todo lo legal,
lo que mencionan ahí en el artículo. Cómo debe practicarse y cómo debe ser ese protocolo de seguridad para ahorita practicar o para hacer actividades deportivas. Porque si ahorita ustedes se dan cuenta, muchos gimnasios, por ejemplo, bueno, quizás los de cadena pues cumplen, pero muchos gimnasios quizás en los barrios pues no cumplen y los están sellando y ese tipo de cosas. Entonces pues hay que tener cuidado igual. Si no, pues diciembre va a estar otra vez todo el mundo en cuarentena. ¿Será, profe? No. Pues no sé, pero por ejemplo, muchas actividades está subiendo otra vez mucho y, y el problema es que pues, la gente se está relajando. Entonces, ya por ejemplo, los controles en cuanto a quizás, bueno, utilizan tapabocas, mucha gente utiliza el tapabocas, pero las distancias o el que no estén aglomerada la gente no se cumple. Entonces, pues digamos también entrar a sitios, ahorita uno va a un sitio público y ya no hay mucho control. La gente también ya está relajada. Entonces, pues hay que esperar a ver qué pasa. Bueno, listo. Entonces, de las personas que no han hablado, ¿quién empieza con la política pública? ¿Cuál investigó y que nos cuente un poquito a ver? A ver, el grupo de Kevin Gómez. Bueno, Listo, profe. buenas noches, profe. Ya vamos a presentar pantalla. Listo. ¿Cuál política pública investigaron? Profe, nosotros investigamos la política pública de Alemania. Listo. En cuanto al deporte, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Listo. Recuerden que hay políticas públicas para todos los sectores, transporte, salud, bueno, para los diferentes ministerios hay políticas públicas. Entonces, que sean referentes al deporte. Y después vamos con el grupo de Nelson. Nelson está por ahí. Sí, profe, sí, señor. Listo. 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 Buenas noches. No, buenas tardes, perdón. Vamos a hablarles primero que todo sobre la política pública del deporte en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Kevin Gómez, Brian Pésiga, Julián Borges y quien les habla, Steven Aguirre. Bueno, entonces vamos primero como tal, con política pública nacional para el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre hacia un territorio de paz, en el 2018 al 2028. Se dice que en el cumplimiento al artículo 15 del decreto 4183 de 2011, que en su numeral 6 establece como función de la Subdirección General orientar la formulación de documentos de política en deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, que orienten las acciones del gobierno hacia la articulación y coordinación de las políticas públicas con una visión del Estado en largo plazo. Bueno, entonces aquí vemos lo que nos aparece en el artículo, pues vemos como tal que es en Colombia, política pública del deporte, hablamos de focalización, dice que plan decenal del deporte, la recreación, la educación y la actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz en el 2009 al 2019.
Población objeto de la política, entonces hablamos de tres partes fundamentales, que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Deporte, en este caso serían las organizaciones, promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte estudiantil y social. Que hablamos ya de la población, priorizando en la infancia y las poblaciones vulnerables como discapacidad y adulto mayor. Posicionamiento y liderazgo, y ya hablamos como tales de los deportistas. Entonces, hablamos ya aquí de que la política pública del deporte en Colombia está orientada por el ente Coldeportes en el marco de los principios constitucionales legales y del Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018. Esto reconoce al deporte, la recreación y la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales en la transformación del tejido social y la paz en Colombia. Bueno, entonces vamos con varias partecitas importantes que dice que número uno, contribuye a la generación de empleo y el desarrollo socioeconómico. Como sabemos, pues el deporte es una fuente principal de empleo y pues es uno de los medios donde más podemos ver que se mueve, decirlo así, el sector económico. En este caso, ustedes saben que el fútbol es uno de los deportes de mayor rango a nivel económico. Dice la B que pues se busca una estrategia en la promoción de la paz, convivencia, reconciliación, desarrollo social, desarrollo cultural y el ambiental del país. Como ustedes saben, el deporte siempre va enfocado, pues digamos, si lo vemos nosotros desde el hábito de enseñarles a los niños desde pequeños, que siempre vaya enfocado como hacia el compañerismo, hacia el juego limpio, hacia la paz, y todo eso hace que pues que ellos entiendan de una mejor manera cómo se tiene que disfrutar de estos deportes y todo eso. También facilita espacios de diálogo para la coordinación y la articulación de los actores que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, y es un medio para la expresión de la diversidad y multiculturalidad que demandan una comprensión multicasual e intervenciones diferenciadas de acuerdo con las particulares necesidades de la población colombiana, que permite identificar y diseñar herramientas de gestión social integral adecuadas al sector y a la demanda de las políticas institucionales de los organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte. Esto hace énfasis más a lo que vimos en el punto B, que es una estrategia eficaz para la paz, la convivencia. ¿Por qué? Porque es como en todo esto del deporte siempre va a haber diversidad de, de personas, de acentos, de todo eso. Entonces eso contribuye mucho a que este deporte, esto sea como enfocado hacia la paz y hacia la equidad. Siguiente. Bueno, buenas noches, compañeros. Acá ya vamos a mencionar, pues, bajo el artículo 4 del decreto 4183 del 2011, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el aprovechamiento del tiempo libre con deportes tiene funciones en materia de formulación de políticas públicas, tales como, ya las vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces decimos que inicialmente formular, coordinar la ejecución y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, pues como ya lo había mencionado. Dirigir y orientar la formulación, adopción y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos del sector administrativo del deporte, recreación y la actividad física. También tiene como función diseñar políticas de estrategia, acciones, planes y programas que integren la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos los niveles de coordinación pues, con las autoridades respectivas.
Siguiente diapositiva. Bueno, entonces acá ya vamos con el Sistema Nacional del Deporte. El Sistema Nacional del Deporte, es la estructura institucional funcional del deporte, que ha sido provista por la Ley 181 de 1995 con la creación del Sistema Nacional del Deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. El Sistema Nacional del Deporte, SND, pues su principal objetivo, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, su principal objetivo es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de la cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Siguiente. Bueno, La estructura del Sistema Nacional del Deporte la maneja Coldeportes, que es el privado y público. Entonces el privado lo manejan los ciudadanos, los clubes, las asociaciones, ligas, federaciones y por último el Comité Olímpico, Paralímpico y Solo Olímpico. En el público, los municipios, el distrito capital, departamentos y la nación. Siguiente, profesor. El derecho al deporte en Colombia, entonces el deporte es usado en los estados modernos para generar bienestar y calidad de vida entre los ciudadanos. La maleabilidad o flexibilidad del deporte permite que sean considerados como vehículos de política social para lograr un rango de objetivos no deportivos. Los objetivos no deportivos son como la reducción del delito, el uso de drogas, la disminución del uso de drogas por parte de la juventud, el aumento de la inclusión social, la promoción de la salud y la rehabilitación de la comunidad. Siguiente, profesor. La política deportiva alemana, entonces, se basa en el reconocimiento de la práctica de múltiples disciplinas deportivas. Alrededor de 28 millones de habitantes, adscritos a 91.000 clubes deportivos y que son repartidos en 16 estados federados. Es importante aclarar que Alemania marca una diferencia entre la obligación estatal de impartir educación física a los jóvenes. Esto va con fines de salud y los cuales son responsables de que el Estado identifique como el deporte profesional, olímpico y recreativo. La dependencia a cargo del Ministerio Federal del Interior y para la construcción de la patria. Siguiente, profesor. Entonces la política deportiva alemana se basa en el reconocimiento de la práctica de múltiples disciplinas deportivas alrededor. Perdón. No, ya. De esta manera se ha establecido que el deporte de alto rendimiento es la prioridad del Estado. Es la prioridad del Estado porque la presencia y desempeño de los atletas alemanes élite es importante para perfilar la imagen de Alemania ante el mundo. En este sentido, la política deportiva ha diferenciado las obligaciones de los ministerios estatales como responsables de la promoción del deporte para la cohesión social del deporte recreativo. Es como semillero de talento y de la federación se encarga de la administración del deporte de clase mundial con bases a tres directrices que son, siguiente, profesor. La autonomía del deporte, los subsidios para el deporte y la cooperación con las organizaciones deportivas. Bueno, entonces, acá pues, en lo que acaba de explicar el compañero, identificamos que los clubes pues, alemanes tienen pues como el compromiso del derecho de comenzar a tener como patrocinios externos de cada, o sea, externos del gobierno, que no simplemente se basen en el gobierno, sino comiencen a generar aportes de otro lado.
pues, de otras ayudas. Entonces dice que también estas ayudas externas, el Estado, el gobierno pues, no puede tomar decisiones, no tiene ni voz ni voto en las decisiones, incluso en los sistemas de entrenamiento tales como los que se utilicen en estos clubes. Siguiente. Entonces, como hablaba el compañero, la autonomía, entonces hace referencia al ingreso económico de cada club. Como se explicaba anteriormente, cada club debe comenzar a tener su propia autonomía. No simplemente que se base en lo gubernamental, sino pues comenzar a realizar su propio desarrollo y teniendo inversiones externas donde pues ellos puedan decidir y tomar sus propias decisiones del club y que el gobierno pues sea parte de lo demás. Como conclusión, podemos decir que pues entre la política pública de Colombia y la alemana, pues está muchísimo más avanzada la alemana. ¿Por qué? Porque la alemana, podríamos verlo por este lado, la alemana sí va enfocada como al desarrollo de ese deportista como tal, por decirlo así. Ellos no les importa tanto como que, hey, entonces este me dio más plata, entonces vamos a mirarlo a él, etcétera, etcétera. No, ellos sí miran como tal el talento del muchacho y lo incentivan, lo empiezan a desarrollar desde muy pequeños, va siempre enfocado. ¿Qué pasa aquí en Colombia? En Colombia es más que todo el que más de plata, el que mejor tenga palanca, todo eso. En cambio en Alemania va enfocado más a esto, a mirar cómo ese deportista está bien, pues si tiene talento, si está bien enfocado, si quiere como la cosa, todo eso. Entonces podríamos decir eso como tal de la política pública y pues en cuanto también a los deportes, pues aquí ya tenemos la biografía. Para complementar algo que yo leía pues en un artículo ya pues, hace varios tiempo, era que pues en Alemania en iniciación y en formación estaban los mejores entrenadores, o sea, los más duros, por decirlo así, estaban en la iniciación, donde cuando pues el deportista comenzaba a realizar pues su proceso formativo. En cambio pues acá en Colombia vemos que es al contrario. Entonces aquí en iniciación vemos que están pues como lo igualmente los entrenadores que apenas están comenzando, que esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el deportista llega a una edad donde tiene competencia y la iniciación pues no fue una iniciación o una formación pues buena o significativa, entonces siguen llegando con problemas al alto rendimiento. Claro, pues en Alemania ya ellos ya llegan pues por un proceso formativo de alguien que tiene ya muchísima experiencia. Bueno, muchachos, espera, no quites las diapositivas y devuélvelas. Ahí. La siguiente. Siguiente. Ahí. Bueno, dice política pública del deporte en Colombia orientada por los deportes en el marco de los principios constitucionales y legales del Plan Nacional. ¿Qué estaría mal acá? La fecha, profe, Sí. Traten de orientar. 2018, 2028 me parece. Sí. Cuando ustedes se basen en una información, miren que esté actualizada, porque ustedes ponen desarrollo del 2014 al 2018 y estamos en qué año. ¿Listo? Entonces ahí como para que revisen un poquito las cosas antes de poner cualquier vaina. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ah, bueno, chicos. Listo.
José, ya puedes dejar de presentar ahí. La idea es, bueno, como lo explicaban, ver un poquito, comparar quizás los contextos en cuanto a esas políticas, listo, referentes al deporte. Sí van a haber algunas similitudes quizás en algunos aspectos, como quizás van a haber muchos, quizás ventajas en otros. Pues igualmente Alemania es un país subdesarrollado, ya con muchos más avances tecnológicos, con muchas más cosas, entonces pues quizás podemos verlo como de pronto la diferencia del contexto, pero también el poder implementar quizás herramientas. O también pues verlo que sí se cumpla de esa manera, ¿no? Porque una cosa es lo que está plasmado en un plan de gobierno y otra cosa es lo que se puede desarrollar. ¿Listo? Bueno, muchachos. Eh, entonces vamos con el otro grupo. Listo, profe, ya se está compartiendo el archivo. Entonces, eh, nosotros escogimos Argentina, profe. El plan estratégico está basado en los años de 2016 a 2020, que es como el más actualizado que logramos conseguir. Bueno, pues acá está todo lo de la introducción, profe. Este plan pues lo crea la Secretaría de Educación, Deporte y Recreación, que es como un ministerio que ellos ya tienen allá pues avalado, basándose pues en lo que es la historia del país y todo esto. Entonces digamos que voy a pasar muy rápido la introducción, profe, porque pues más adelante vamos a ir explicando ya como todo más detalladamente. Digamos que todo esto es lo que habla pues el plan más adelante. Pues acá empezamos en lo que son los objetivos. Entonces ya uno de mis compañeros empieza ahí la exposición sobre los objetivos. O bueno, nunca lo hablo yo también. Entonces los objetivos, determinados en el boletín oficial, número 33.293 del día 11 de enero de 2016. Entonces el primer objetivo de ellos es participar en la elaboración de las normas que requieran la implementación de la legislación deportiva vigente y asesorar los organismos públicos y privados en los aspectos relacionados con su aplicación. Colaborar con las autoridades competentes en la coordinación, supervisión y ejecución de las medidas atinentes al control de la seguridad en los espectáculos deportivos. Entender en la elaboración de planes, programas y proyectos destinados al fomento del deporte, asegurando los principios de la ética deportiva y haciendo partícipe de ella a todos los integrantes del sistema deportivo nacional. Participar en el ordenamiento del sistema de instituciones deportivas, entender en la promoción y la orientación del entrenamiento deportivo y el desarrollo de competencias en coordinación con los organismos públicos, privados correspondientes. Entender la promoción, orientación de la investigación científica y el estudio de los problemas científicos y técnicos relacionados con el deporte, así como en la asistencia al deportista, cualquiera sea su nivel competitivo, en el cuidado de su salud y en la mejora de su rendimiento. Intervenir en la elaboración de un sistema tendiente a unificar y perfeccionar los títulos habilitantes para el ejercicio de las profesiones vinculadas al deporte, la educación física, la recreación y otras especialidades a fines de la materia, así como sus normas regulatorias en coordinación con las autoridades educativas competentes. Entender el desarrollo del deporte de base en todo el territorio de la nación, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales, municipales e institucionales privadas, como así también las actividades físicas relacionadas con la utilización del ocio y el tiempo libre en contacto con el medio natural. Entender en la promoción de sistemas integrados de la planificación, proyecto, dirección y supervisión de las obras de infraestructura deportiva a nivel nacional, considerando especialmente el desarrollo de centros regionales de alto y mediano rendimiento y de tecnología aplicada al deporte y de instalaciones adecuadas para la tarea educativa.
Profe, pues en realidad son bastantes objetivos. Digamos que pues, no leo más porque esos son como los principales. Ya acá voy a pasar, profe, a lo que son las estrategias generales de la Eh, gestión. Profe, antes de continuar, qué pena, Nelson. Antes de continuar, pues el Ministerio de Argentina dicta una misión, una visión de, pues, de cada uno de los objetivos y el plan estratégico para el deporte en este país. Inicialmente la visión, pues, se basa en entender la orientación, la programación y la promoción, asistencia y fiscalización de la actividad deportiva, educación física y recreación del país, en donde todas las formas de conformidad con la legislación deportiva vigente. Y por otro lado encontramos ya la misión que se basa en promover modelos, digamos que actuales en cuanto a conceptos, metodologías y tecnología, una gestión abierta y en red para que haya una, digamos que avances óptimos en este mismo y un federalismo. Listo, Nelson, ahora sí puede continuar con las estrategias. Listo, profe. Entonces, en las generalidades para la estrategia, en las estrategias generales de gestión, eh, lo que vamos a encontrar, profe, es, digamos, cómo ellos se organizan y van a empezar a hacer que este proyecto pues tenga, digamos, que validez y empiece a funcionar. Entonces, lo primero es que ellos llaman una gestión en red. Esta gestión en red, entonces, lo que propone es unificar y articular acciones con diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Esto quiere decir que son organismos públicos y privados y lo que ellos quieren hacer es tener un óptimo cumplimiento de los objetivos que vamos a enunciar adelante. Entonces, el primer objetivo que vamos a tener sería autoridades provinciales y municipales del deporte. Entonces, este objetivo lo que basa o lo que quiere hacer es reunir a las provincias y municipios en una federalización donde los máximos referentes de ellos van a ser las actividades físicas, deportivas y recreativas a nivel provincial y municipal, como pues lo menciona, digamos, que el título del objetivo o de la característica. Un ente nacional de alto rendimiento deportivo, el cual pues en siglas se va a llamar el ENAR. Esto va a ser una organización compuesta por un ámbito público y privado, profe, con una pues, conducción alterna, eso quiere decir como con un manejo alterno y una representación igualitaria. Los fundadores, socios y coadministradores son el Comité Olímpico Argentino, o la COA, y la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación, que pues este sería el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Este ente, profe, lo que busca es coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y el desarrollo de las políticas del alto rendimiento deportivo. Pues con esto para posibilitar, digamos, como lo dice ahí, que los atletas cuenten con los recursos adecuados y la motivación necesaria pues para que den sus mejores esfuerzos y así pues obtener los mejores resultados a mediano y largo plazo. La Secretaría lleva a cabo sus acciones en el área del alto rendimiento de manera conjunta con el ENAC, o sea, el Ministerio y el ENAC, digamos que estarían pues completamente unidos para trabajar mancomunadamente en este proyecto. El Comité Olímpico Argentino, perdón, es una asociación civil sin fines de lucro que tiene, entre otras funciones, la de favorecer el desarrollo del deporte en el alto nivel, así como el deporte para todos, colaborar con organismos gubernamentales que actúen en forma acorde a los principios de la Carta Olímpica, la Secretaría y el Comité Olímpico Argentino, de manera independiente. Una y otra trabajan de manera conjunta en pos de fortalecer el destino del deporte de nuestro país. También pues ahí incluyen el Comité Paralímpico Argentino, el COPAD, al igual que el Comité Olímpico Argentino, pues digamos que sus funciones son similares y lo que ellos buscan de igual manera es una representación paralímpica de federaciones especiales para deportistas con discapacidad. Luego tenemos la Confederación Argentina de Deportes. La Confederación Argentina de Deportes es una organización sin fines de lucro que se diferencia de dicho comité en que afilia tanto federaciones, asociaciones como olímpicas como no olímpicas y lleva a cabo funciones para aquellos deportes que son reconocidos o adherentes, digamos que son cercanos al comité, a lo que es el Comité Olímpico Argentino. Esos deportes de pronto que no participan de los Juegos Olímpicos y demás. Federaciones, confederaciones y asociaciones deportivas nacionales son los órganos de referencia más inmediatos que poseen los deportistas de representación nacional de cada disciplina. Establecen un contacto directo
y ofician de nexo entre los organismos superiores y los protagonistas del deporte. Los protagonistas del deporte, perdón. Son los principales responsables del desarrollo de su deporte y cumplimiento de objetivos y metas cuantificables. Cada una de estas entidades posee representatividad ante sus respectivas federaciones internacionales. Digamos que, pues esto que yo les acabo de explicar, es como, digamos, ellos han ido gestionando por sectores de su nación el deporte para que, digamos, no abarquen con una sola organización todo el deporte, sino van delegando por municipios, por sectores de la nación, por provincias, municipios, ciudades, van a ir delegando diferentes organizaciones que lo que van a hacer es manejar el deporte en esas pequeñas partes del país para que, pues digamos que sea más enfocado el deporte hacia el alto rendimiento. Listo, profe, continúa otro compañero. Bueno, profe, creo que mis compañeros como que están esperando ahí más para abajo. Entonces, la federalización. Entonces, Listo. ¿ya? Pues si quiere explique eso y lo pasa ahí a lo de las becas. ¿Listo? Federalización. La gestión de dos ejes principales. Gestionando descentralización, gestionando espacios de conducción descentrados atendiendo los fines y objetivos específicos de cada provincia, municipio, institución u organización, preservando el concepto de gestión en red. Regionalización, respetando las características propias, necesidades, intereses y expectativas particulares de cada región del país, respetando la cultura deportiva de cada una de ellas. Digamos que estos son como los dos que yo les acabo de decir antes, que pues es como las organizaciones que ellos van delegando para cada sitio del país. Profe, digamos que también todo esto está relacionado con los ítems importantes que mencionaban en el principio del documento. Digamos, el primer ítem es generar la igualdad de oportunidades, el segundo es vincular el deporte a los procesos educativos, el tercero es vincular el deporte a los procesos productivos y el cuarto, impulsar una modernización legislativa capaz de establecer el deporte como un servicio público y un derecho del ciudadano. Ahora sí, Nelson Baje. Ya, bueno. Entonces, profe, digamos que también ellos lo que manejan es como una coparticipación, como decía ahí la palabra anteriormente, y es que ellos tienen pues gestiones directas, indirectas y compartidas. La gestión directa pues es, digamos que la implementación de los programas y proyectos que ellos hacen para que las diferentes secretarías pues digamos hagan también una planificación y una ejecución y evaluación de estos proyectos. La indirecta son igual proyectos y programas gestionados por otra organización y la secretaría lo que hace es en forma técnica o con dinero pues apoyar estos proyectos. Y la compartida si son los programas y proyectos que se llevan a cabo en forma conjunta con la Secretaría del Deporte y otro organismo del ámbito estatal o privado. Bueno, acá sí ya mi compañero Aaron les va a explicar un poco lo que son las becas. Un segundo, ya lo busco. So, bueno, ahí lo que está pasando mi compañero Nelson, así rápido, pues son como programas que ellos tienen, la verdad tienen casi 2 páginas ahí sobre programas y proyectos en todos los ámbitos, ¿no? Tienen sobre lo que es tercera edad, lo que es iniciación, alto rendimiento, aprovechamiento del tiempo libre, y pues cada uno lo desglosan en diferentes programas, diferentes proyectos para pues la implementación de estos. En cuanto a las becas, pues las becas se le dan dependiendo a los deportistas, dependiendo pues su nivel de obtención de logro, ¿sí? Entonces digamos que ellos manejan lo que es un cuadro, es la descripción y de los logros deportivos.
¿listo? Entonces, digamos, tenemos lo que es la excelencia olímpica o paralímpica, que es si ganan, si tienen una medalla en los Juegos Olímpicos o son campeones del último mundial absoluto. ¿Listo? También está lo que es un, una participación olímpica o paralímpica, que bien sea si gana un diploma en los últimos Juegos Olímpicos, que todos sabemos son los últimos 8 deportistas, los 8 mejores deportistas de cada disciplina, o si son medallistas en el último campeonato mundial absoluto. Y también están los que son los clasificados a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, ¿listo? Eh, Esto pues se tendrá en cuenta para la definición de las becas y la entrega de las mismas. De igual manera, pues a cada deportista se le va a dar una suma de dinero en ahorros bancarios, que estos serán renovados anualmente para que el deportista cumpla con sus objetivos y pues también que favorezca al deporte nacional de Argentina, ¿no? Tenemos unos derechos y unos deberes también, que pues como los vemos aquí en pantallas, son representar a la Argentina en competencias internacionales, alcanzar las marcas y registros de rendimiento pues para este plan, no consumir medicamentos que integren la lista de sustancias prohibidas según el COI, entre otros. ¿Listo? También tenemos, Nelson, si quieres lo puedo bajar un poco más, lo que son, bueno, y entre los derechos, los deportistas pueden solicitar los últimos resultados internacionales, los rankings obtenidos por sus compañeros, por sus competencias, los objetivos, los planes plurianuales, los llaman acá, para sus entrenamientos y todo esto. ¿Listo? Entonces, si quieres lo puedo bajar un poco más y más abajo encontramos lo que son las becas complementarias. 3 tipos de becas son las becas complementarias, que, pues, como bien lo indica, son oportunidades que permiten el desarrollo de la excelencia atlética, ¿listo? Entonces son apoyos que no se limitan económicamente, como bien lo dice, siempre y cuando el deportista muestre rendimientos y muestre las capacidades que lo puedan llevar a una obtención de un logro deportivo. Tenemos lo que es la beca médica en el CENART, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de la Argentina, en el cual pueden ingresar a consultas y tendrán acceso irrestrictivo a los diferentes servicios médicos antes, después de cualquier cosa que necesiten, de cualquier enfermedad, ¿listo? Son evaluaciones fisiológicas, biomédicas, tienen su cuerpo médico capacitado para esto. Y también tenemos lo que es la beca universitaria. Todos los deportistas pues tienen acceso a una universidad privada en el cual, las federaciones tienen que gestionar estos convenios para cada deportista. Esto es algo muy parecido, una vez conocía el caso, escuchaba el caso del gimnasta colombiano, pues le dan también una beca por ser deportista olímpico y deportista nacional, ¿no? Listo, Nelson, si quieres lo puedo bajar un poco más. Más abajo encontramos lo que ya son los recursos humanos. Entonces tenemos el posicionamiento estratégico, Yo lo quería hablar que de... sería un estudio de... Ok, dale pues. Bueno, en este apartado de los recursos humanos tenemos que la composición del equipo de trabajo debe tener un conjunto de actitudes y aptitudes, como lo son la humildad, la amplitud del criterio, confianza, credibilidad, responsabilidad, conocimientos técnicos específicos con relación a la decisión que se va a tomar y la sagacidad necesaria para prever los acontecimientos. L- eh, Estos integrantes de los equipos toman decisiones relevantes para llegar a un futuro, ya que esto es lo que se propone por medio de este recurso humano. Bájale un poco, Aaron, por ahí. En el posicionamiento estratégico tenemos que es un estudio detallado de las posibilidades que se pueden generar a mediano plazo, mirándolo de la perspectiva de cada disciplina, también con el fin de organizar las prioridades y planificar todos los recursos que se deben invertir.
por parte pues, del recurso humano, ¿no? Esto se estudia por medio de la historia y la proyección que se tiene, como lo comenté anteriormente, por medio del mediano plazo, ya que, como bien comenta el documento, la perspectiva que se hace por medio de la historia debe llevar a un futuro, es decir, que ellos solo estudian a los rivales y lo que se hace en un periodo atrás para definir esta planificación y este posicionamiento estratégico. Ya a nivel técnico nacional existen grandes diferencias en la práctica de los deportes que lo conforman, como bien lo explicó Nelson, a nivel olímpico y paralímpico, en donde se dividen también los deportes individuales y los de conjunto. Por ejemplo, en los deportes individuales funciona bajo la misma denominación y varía en diversa complejidad, como por ejemplo las canoas y sus modalidades de velocidad, el slalom, esgrima con especialidad en sable, espada o florete. También en los deportes de conjunto cabe resaltar que se tiene el hockey sobre césped, voleibol, handball. No sé, mis compañeros, qué más quieren aportar. Nelson, si quiere lo puedo bajar un poco más y ahí este plan estratégico del deporte también nos da como un perfil para la selección de los entrenadores, ¿para qué? Para su selección, ¿no? Entonces dice que tienen que ser personas profesionales, listos, según la formación de grado, van a tenerla en cuenta la capacitación en el ámbito nacional, internacional, todos los avales, estudios que tengan realizados. También van a tener en cuenta lo que es la experiencia práctica, lo que es la dedicación para actuar en el país, para actuar en el extranjero, la disposición que tenga el mismo, la capacidad de liderazgo, de análisis, comunicación, el manejo de herramientas pedagógicas, también el conocimiento del deporte, esto es bastante importante, su reglamento y todo lo relacionado a esto. También se busca que tenga una experiencia nacional o internacional en el ámbito deportivo y en el alto rendimiento. Bueno, profe, y ahí ya para finalizar, pues para contextualizar un poco lo que han dicho mis compañeros, pues la definición de qué es una política pública para, pues, para los argentinos, teniendo en cuenta que pues nosotros revisamos tres planes nacionales de trabajo, es decir, el del 2008 al 2012, el del 2013 al 2016 y el actual, que es el que estamos explicando, que es del 2017 al 2020. Entonces, pues algunas definiciones de ellas pueden ser que las políticas públicas son un conjunto de objetivos y decisiones y acciones que lleva cada gobierno para solucionar los problemas que en su momento los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Otra puede ser que las políticas públicas pueden definirse como un curso de acción y flujo de información relacionado con un objetivo público, definido en forma democrática, las que son desarrolladas por el sector público y frecuentemente con la participación del sector privado. Entonces, ellos también hay como características de esas políticas, tienen cinco, como que cinco factores importantes que lo manejan en todas, entonces que toda política pública debe tener un contenido, entonces pues porque supone una sustancia. Debe haber un programa, pues porque la política no se reduce a un acto concreto, sino que detrás de ese acto, pues hay un marco más general de todo lo que se integra. Una orientación normativa, pues que toda política es la expresión de finalidades. En este caso para ellos, pues ellos trabajan mucho por el derecho social. Número cuatro, pues un factor de coerción, entonces toda política pública posee una naturaleza autoritaria, entonces que proviene pues de la legitimidad por los actores gubernamentales. Y como último ítem, una competencia social, entonces que toda política pública se define por su competencia y por los actos y disposiciones que afectan la situación, intereses y comportamientos de los administrados. Entonces, como bien mis compañeros decían, pues este plan de deporte social, entonces los establece la Política Nacional de Argentina y incluye programas y proyectos basándose pues en la implementación para los sectores de la población históricamente relegados. En este caso, pues la mayoría busca
busca como mejorar esos derechos sociales. Y el plan también se basa como el utilizar el deporte como herramienta destinada en este caso a mejorar, a brindar mejores posibilidades pues para el desarrollo humano integral, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida, las condiciones de salud, la educación y la organización comunitaria, y así mejorar y proyectar el alto rendimiento, profe. Profe, para complementar ahí, digamos, con la conclusión que da mi compañero, pues digamos que este plan se genera mucho y me parece que es muy bueno, profe, en cuanto a las organizaciones que ellos estipulan. ¿Por qué? Porque ellos hablan de una igualdad, de dar como igualdad a todas las diferentes, todos los diferentes sectores del país. Entonces, digamos que me parece muy bueno en el sentido en que ellos le dan la importancia a cada zona del país. Entonces, digamos, con sus escuelas de iniciación deportiva, su proyecto de centros de tecnificación deportiva, su proyecto de centros deportivos especializados y el proyecto de centros regionales de entrenamiento. Entonces, vea que si usted se da cuenta, profe, hay un proyecto para cada sector del país, digamos que para darle un proceso a esos deportistas y que realmente sientan un apoyo desde pequeños y no que sea a los 16 años, digamos, como pasa pues mucho acá en el país, que a los 16, 15 años, cuando ya se ve que verdaderamente va a ser un deportista de alto rendimiento, pues se empieza a tener como, digamos, que ese apoyo del gobierno hacia el deporte y pues tiene que ser un deportista de alto rendimiento. Digamos que ellos lo que buscan es realmente desde sus escuelas de iniciación deportiva, pues empezar a implementar ese desarrollo de alto rendimiento y por eso digamos que también manejan lo que son los perfiles de los entrenadores, como lo hablaba mi compañero, que esos perfiles de los entrenadores pues no es como acá digamos también que nosotros tenemos en una escuela de iniciación deportiva que ser el entrenador, el psicólogo, el fisioterapeuta, el médico y termina uno haciendo tantas cosas que a veces descuida muchísimo, pues, digamos que esa parte formativa, profe. Ellos tienen, digamos que muy estipulado ya en el marco deportivo que cada persona tiene, pues, digamos que a su cargo ciertas funciones y esto permite, pues, que así también haya un deporte, pues, más estructurado y unos jugadores, pues, muchísimo, unos deportistas, perdón, muchísimo más fundamentados y resultados, ¿no? Listo, muchachos, bien. Bueno, esto era un poco de lo que les quería hablar. Esa política pública argentina precisamente se destaca mucho por sus proyectos y por el apoyo al deporte. ¿Cuáles son los deportes fuertes de Argentina? Fútbol, profe, el rugby, también creo que es un deporte fuerte de Argentina. Hockey, Balonmano. hockey sobre césped, creo que también. Bien, Balonmano fuertes. El polo. bien. Bueno, esencialmente pues el fútbol porque es como lo vive la gente allá, pero por ejemplo Pumas es muy fuerte, es uno de los que ahorita también se destaca mucho en el rugby. El hockey sobre césped también, lo he visto mucho en la parte, en la parte, Sobre todo el femenino. sí, Profe, es que también por ahí vi que digamos, más que haya un deporte fuerte, profe, ellos tienen deportistas fuertes, porque digamos que ellos han tenido hasta deportistas de esgrima que han sido muy reconocidos porque le han dado títulos, digamos que a la nación. Entonces, para ellos no es tanto el deporte, sino es más el deportista que logra traer títulos, que logra traer resultados a la nación. Pues. ok. Bueno, pues si ustedes igual se dan cuenta, el deporte argentino o el apoyo hacia el deporte argentino también se basa mucho en esos deportes que no son tan vistos. Y los que digamos que apoyan, pues lo hacen precisamente hasta el punto de que sobresalgan muchísimo, de que no solamente sea el apoyo a nivel formativo, yo qué sé, recreativo, en los colegios, en proyectos como, como algo no tan básico, sino que realmente llevarlo a profundidad, que esto sea un desarrollo completo y total. Entonces, por eso quizás en esas modalidades deportivas pues sean tan fuertes. Porque, por ejemplo, ese equipo de rugby, pues,
ha ido, a través del tiempo ha ido cambiando mucho. Y el apoyo ahorita que ya le dan a ese deporte es bastante, bastante, bastante. Sí, profe, y también digamos que a los juegos extremos, a los deportes extremos, tienen pues mucho apoyo, profe, y tienen muchas zonas y han ido creando pues digamos más sectores para estos deportes extremos porque ven que pues digamos tienen posibilidad de ganar muchos resultados pues, de manera fácil. Ok, Entonces han ido apoyando también muchísimo más estos deportes extremos, leí también. listo. Bien, eso es muy bueno. Profe, por ejemplo, ahí en el fútbol, para complementar lo que decía Nelson, nosotros ahí también revisamos si, por ejemplo, allá hay primera nacional, primera A, primera B nacional, primera B metropolitana, o sea, hay muchas divisiones, por ejemplo, eso del caso del fútbol de rendimiento. En el fútbol formativo, según también lo que investigamos ahí, hay partidos de los niños desde 10, 11 años, ya los empieza a transmitir la televisión, o sea, el apoyo realmente es bastante, es muy diferente a lo que pues nos dan acá en Colombia. Y yo leía, profe, justamente esta semana y hablaban algo como que es obligatorio que vaya uno o dos papás a acompañar cada niño. Entonces, muchas veces dicen que por eso también se ve tanta aglomeración en, digamos, en las canchas infantiles, porque es casi obligatorio que vayan a acompañar a los hijos, ¿sí? Porque lo viven con una pasión, pues, muy grande. Y el baloncesto creo que también ha ido creciendo, teniendo en cuenta los deportistas que han estado en la NBA, ¿no? Como Sí, Luis Escola, Mario Ginóbili, todos estos jugadores, pues, les ha ido subiendo el nivel en este deporte. Ellos ganaron Profe, digamos que, a ver, digamos que ahorita viendo, profe, acá, pues realmente eso no lo había buscado, pero ahorita viendo como un ítem, profe, el primer juego, digamos que yo lo dividí de otra manera, y es Pasión de Multitudes, que sería el fútbol. Luego viene uno que sería Locura por los Fierros, que serían los carros, NASCAR. Luego viene Todos para Uno, profe, que sería el rugby. El deporte blanco, que sería el tenis, y sería el deporte en altura, que ya sería el básquetbol. Digamos que esos son como los cinco juegos más vistosos del país, digamos así, Argentina. ok, bueno. Bien, todo ese tipo de cosas, vean que realmente son interesantes. O bueno, por mi parte, desde mi perspectiva, me parecen cosas muy interesantes. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No solamente lo europeo es como lo que se destaca. Si uno se pone a analizar mucho, digamos que una política pública, por ejemplo, en México, también tiene muchas cosas importantes y que desarrollan. Digamos que todo se destaca también debido a las culturas, ¿sí? Por ejemplo, en el otro grupo de legislación hablaban de la política pública de Corea del Sur. ¿Qué de pronto ustedes consideran o se les viene a la mente que sería como algo importante en esa política pública de un país asiático? La disciplina. Exacto. el orden, la cosa. Precisamente estos países se destacan por eso, por su disciplina. Y su disciplina que es llevada no solamente a nivel deportivo, sino desde en general toda la cultura y todo el país. Porque ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el caso del jugador que tenía que prestar su servicio militar. O sea, hay cosas que por más que ustedes sean deportista reconocido, debe cumplir porque eso es la estructura y la ley del deporte en ese país. Entonces son cosas como es, listo, ver los diferentes contextos, ver precisamente que no es solo a veces el nivel deportivo, que él juega bonito o que entrena más que otros, no, hay que ver también el contexto deportivo del país, listo, porque ahí se analizan muchas cosas. Bueno, muchachos, vamos con la última y las que quedan pues las vamos a dejar para la próxima clase. ¿Alguno quiere pasar o...? Sí, profe, buenas noches. Vamos Profe, a yo pasar quería hacer nosotros que una, vamos a hablar. Bueno, Watson, cuéntanos, Brian.
anterior política, que estaban comentando que pues que sí, que hay un mejor vínculo o mejor jerarquización a la hora de que un pelado de hoy en día pueda llegar a lo profesional que acá en Colombia, sí, Ujú. pero digamos, allá hay más alternativas, porque pues la misma política que nos compartieron los compañeros, se da uno de cuenta que tienen varias franjas para poder surgir este pelado a ser profesional. Ujú. Pero pues acá en Colombia también. Lo que pasa es que a veces no nos damos de cuenta. O sea, no vemos el proceso que lleva un pelado. Podemos decir, por ejemplo, una fútbol, ¿sí? Es un buen campo que acá en Colombia es muy bueno, porque ahí surgen muchos futbolistas. Que sí, de una u otra forma no tenemos más ventanas para que puedan surgir más deportistas como en Argentina. Entonces eso es lo que hace falta acá en Colombia. Ok. Bueno, igual es que ahí estamos comparando, estamos viendo una estructura como tal, política, ¿sí? Algo que viene de gobierno, a una empresa Sí, o cosas que son a veces netamente privadas. Y pues al ser privado, pues ya van otros beneficios detrás. Entonces es más ver la organización, por eso estamos viendo organización política y vemos que todo eso está establecido dentro de esas políticas públicas. ¿Listo? Igual sí, ahorita señor. lo que mencionaban, lo que mencionó Jessit, creo que fue, acerca de lo que más o menos se está planteando, tener más divisiones, pues eso sería muy bueno para para el deporte colombiano a nivel futbolístico. Eso sería bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos con el grupo de Watson. Buenas noches, profe. Tenemos un inconveniente, profe, porque hay dos compañeros, los hermanos Aguilar, ellos realizaron las diapositivas, pues no tienen energía, profe. Allá es muy frecuente que se vaya la energía y se estalló pues un transformador. Entonces nosotros le vamos a hablar sobre la política pública de Uruguay. ¿Por qué nos pareció interesante la política pública? Entonces, pues si no tienen la presentación, igual pues si quieren la vamos para la otra clase. Por mí no hay problema. Listo, profe. Listo. Entonces lo dejamos para la próxima clase. Y ahorita Listo. pues, con un grupo que pueda tener ahí el apoyo de la presentación. Listo, no hay problema. Listo, profe. Gracias. Eh, bueno, Alex tiene por ahí el grupo, ¿sí están listos? Sí, pues, profe, no sé cuántos hay, la verdad, de mi grupo. ¿O qué grupo está ahí que va a pasar de una vez para dejar esa lista? Y el resto ya lo desarrollamos la siguiente. O Aún no puedo borrar los Martín. elementos de tu lista de compras. Para administrar tu lista, Está por ahí. Profe, pues nosotros tenemos el trabajo, pero la verdad no tenemos diapositivas, entonces no sabíamos que tocaba tener diapositivas listas. Pues si tienen un documento así como lo hizo el grupo anterior, también no hay problema. ¿O cómo le van a presentar? Bueno. Alex, ¿sí o no? Pues, profe, creo que estamos Jason y yo, pues si Los que algo estén, pasamos. muchachos, los que estén, porque entonces... Sí, listo, profe, entonces espérenme, ya comparto pantalla. Listo.
¿De qué año a qué año está la política pública ahorita de Colombia? ¿2018-2028, cierto? Creo, sí, profe. Sí, así es. Y profe, lo que yo encontré dice 2018-2028. Ok. Bueno, si ustedes revisan igual en la plataforma, les monté el PDF de la política pública vigente, por si las dudas. Entonces igual le echamos una revisada. De cuáles son los lineamientos o las estrategias que hay vigentes. ¿Ya se ve, profe? Sí, ya está ahí. Ya un momentico. Entonces, ¿Jason está ahí? Sí. Bueno, de ese grupo está solamente Jason y Alex. Sí, profe. Bueno, los escucho. Listo, profe. Entonces, la política pública que nosotros quisimos como investigar o que nos pareció, pues, como interesante o a veces es muy cercana a los otros, se llama la política Instituto Peruano del Deporte. Esa es una política. Ellos tienen un proyecto de política nacional del deporte. Ellos tienen una metodología o, pues, como ese orden jerárquico a la hora de tratar, pues, esa política, donde el objetivo es elaborar y proponer la política nacional del deporte peruano en base a todos los planes de diagnóstico y estudios existentes, el cual que permita guiar y articular los esfuerzos entre todos los actores del sistema deportivo nacional. En base a ello, propone que las políticas y planes del deporte sean como sean políticas fuertes, sean políticas constantes, sean políticas sobre todo que ayuden a envasar frente a ese sistema deportivo infantil y sobre todo de un modelo de gestión estratégica. Bueno, el desempeño del deporte peruano consta de tres bases muy importantes: la alta competencia, la formación y la competencia, y la formación y la competencia, y la última es la manifestación. En la alta competencia, ¿qué es lo que ellos tratan de hacer? Es que digamos que siempre, digamos, cuando ellos tratan de imponer o participar en algún deporte, pues tratan de tener una relevancia, pues no, no la mejor, pero sí estar catalogado uno de los mejores. Ese es el plan estratégico de ellos. Pues obviamente la formación y la competencia y sobre todo la manifestación, o sea, ellos hablan me leí como, bueno, vi un video, cuando ellos hablan de esa manifestación, tratan de que cuando se representa a un deportista peruano, tratan que para ellos es muy importante la parte visual, esa parte de marketing para que ellos, los nuevos, a ver, ¿cómo se dice? Los deportistas infantiles o niños deportistas, pues traten de ver ese modelo a seguir para, sobre todo, seguir esos pasos. El enfoque actual de esa política es enfoque por procesos, o sea, todos los procesos que vienen por parte de las categorías, que como la bien dice, que viene de edades tempranas y en edades de categorías ya superiores. El enfoque organizacional, el enfoque por disciplinas y el enfoque geográfico. Como bien todo política, pues obviamente se basa en un país, entonces ellos tratan de mirar ese enfoque geográfico para retener esas veredas o esas tipos de organizaciones en la hora de gestionar esa política y que todas esas partes de recursos, de que no tienen mayor recurso, obviamente hagan parte de esa política, sean beneficiarios de esa política. Aquí No sé como para complementar algo de lo que está diciendo Alex,
Entonces son como unas pautas generales que ellos ponen para cuando se quiere proponer una política pública en ese país. Entonces el enfoque por procesos, aquí está, o sea, es cómo se da ese proceso. Entonces va de la recreación a la masificación, a la formación y al desarrollo de alta competencia. Este sería el por proceso. El que sigue es el organizacional. Alex, me hace el favor, pone la imagen. Siguiente. Ahí está. Ahí está el organizacional, o sea, tienen como el gráfico que representa a cada uno. El siguiente es por disciplinas, es decir, cuáles son las disciplinas que se fomentan más o se practican más en Perú. Ahí está, digamos, las más practicadas están el karate, fútbol, voleibol, el atletismo, el tiro, el pelota fronto. Bueno, Hay otro. de lo que dice nuestro compañero, o sea, más que todo ellos vieron como esa necesidad, o como lo dijeron ahorita, digamos, en la política de Argentina, que uno de los deportes que más generan población masa son los deportes en conjunto. Por eso lo vemos en el alineamiento de arriba, ¿cierto? Pero entonces digamos, donde genera más audiencia, donde genera más población, donde esa forma de ver, como ellos tienen como prioridad, digamos, la televisión en el deporte, siempre está en el primer lugar el fútbol, ¿sí? Pues ahí se ve el orden jerárquico, primero viene el fútbol, después el voleibol y el baloncesto están en el mismo nivel. En competencias, también el atletismo y la gimnasia están en el mismo nivel, ya un poquito más atrás está el nado sincronizado, la natación, ya digamos deportes como secundarios, ya no deportes tan vistos y que no tienen tanta relevancia en esa política peruana, viene siendo el esgrima, el karate, y abajo viene el tiro deportivo y la pelota frontón, ¿sí? Que digamos es como un nuevo deporte que se está implementando allá, se está formando una liga y quiere ser pioneros de ese deporte. Listo, Jason, sí. Bueno, entonces lo que sigue son valor, propósito del deporte. Es decir, ¿por qué se proponen estas políticas públicas? Dan los aspectos positivos y los aspectos, o sea, lo que disminuye y lo que aumenta. Entonces, aumenta la disciplina, trabajo en equipo, autoestima y desarrollo psicomotriz. Aumenta la esperanza de vida, salud física y mental, prevención de enfermedades y hábitos saludables. En valores, la ética, el respeto y la diversidad, justicia, igualdad e inclusión. Sostenibilidad, crecimiento económico, empleo y oportunidades, bienestar general, cohesión e identidad, optimismo y felicidad. Y disminuye drogas, tabaco y alcohol, violencia y sociopatía. Disminuye la baja autoestima, el estrés, ansiedad, sedentarismo, obesidad, enfermedades en general, la corrupción, la intolerancia, el abuso de poder, discriminación, conflictos sociales, pobreza y delincuencia. Entonces, por eso se propone la política pública y lo que sigue es la fundamentación legal, o sea, en qué se basaron para proponerla, las leyes en las que se basaron. Entonces está la Constitución Política del Perú, está el Acuerdo Nacional y está un plan bicentenario del 2021. Entonces, cuando digamos hablamos de esa constitución política del Perú, ellos primero basan valores muy importantes como viene siendo primero la equidad, el desarrollo de la vida, que es muy importante el deportista. Habla de un tiempo libre que se debe organizar y gozar para la prevención, para el disfrute, digamos, de las personas que practican el deporte. En otra es la educación que provee el conocimiento y el aprendizaje de la práctica de las humanidades y las ciencias técnicas del arte y la educación física y el deporte. Es muy parecida a la de nosotros, ¿sí? O sea, es algo que promueve, que quiere dar a flote ese deporte amateur, formativo, institucional, educativo, para generar grandes deportistas. Listo, el otro es el Acuerdo Nacional, viene una equidad y una justicia social. Trata, digamos, más que todo es como de esa promoción, ¿sí? De una educación pública y gratuita, ¿sí me entienden? Y
como incidiendo en los estados que restablece la educación física para promover el deporte desde la niñez. ¿Qué es lo que dice ese acuerdo nacional? Que dice que digamos, si ese niño tiene aptitudes para el deporte, se beca desde un inicio digamos, se beca desde un inicio en su ámbito escolar y en el ámbito, digamos, de formación más avanzada, también puede tener esa proyección para esa beca estudiantil. ¿Dónde se comienza esa beca? Yo estaba leyendo que se comienza más o menos entre los 5 a 6 años, 7 años, más que todo en esa formación. ¿Dónde se ejecuta? Entre los 11 y 12, 13 años. Bueno, el Plan Bicentenario dice que es un objetivo nacional, es un objetivo específico, trata de los ejes estratégicos, un objetivo nacional, un objetivo específico, el acceso a la equidad y a la educación integral, que permita desarrollar las capacidades humanas entre la sociedad. Eso es más que todo de lo que pues hablé anteriormente. Listo, entonces viene, digamos, la Ley General de la Educación, que dice que es la ley número 28044. Una de las funciones es orientar y articular los aprendizajes generados afuera y dentro de las instituciones educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte, la prevención de instituciones de riesgo de los estudiantes. Otra dice que corresponde al Ministerio de Educación dirigida a la política, a la cultura de recreación y deporte, que va muy de la mano con la política. Otra dice que es la Ley de Promoción y el Desarrollo del Deporte, ya es como promover, incentivar en ese ámbito de desarrollo de política del deporte en general y su cumplimiento. Es como incentivar a esos jóvenes o a esos niños para promover el deporte en todas las áreas geográficas del Perú. Listo, Jason. Los siguientes son los principios. Está la inclusibilidad, enfoque en resultados, institucionalidad, sostenibilidad, especialidad y juego limpio. Los siguientes son los enfoques en resultados. El CISDEN, o sea, así como Ale lo decía, tienen una estructura muy similar a la de nosotros. Entonces, para lo que nosotros es Coldeportes, para ellos es el CISDEN. El CISDEN debe trabajar en función a resultados medibles. Esto implica definición y creación de indicadores de desempeño para medir cada objetivo estratégico, recolección y sistematización de datos, publicación continua de reporte del desempeño, establecer mecanismos de rendición de cuentas en base a resultados. Lo siguiente es la institucionalidad. Los actores que forman parte del CISDEN deben trabajar de manera articulada, entendiendo que todos forman parte de un sistema más grande en busca de institucionalidad, que significa roles claros que establecen las responsabilidades de cada actor, actitud de colaboración y coordinación entre los actores, existencia de mecanismos de colaboración y coordinación, mantener la dirección estratégica a largo plazo. El siguiente es la sostenibilidad. Es necesario que el sistema deportivo nacional sea autosostenible, es decir, que no dependa exclusivamente de recursos públicos, sino del desarrollo de una industria deportiva. Bueno, en lo que dice esa sostenibilidad, el compañero Jason es muy importante. Ellos tratan de generar como esa cadena alimenticia donde dice que los logros y la competencia va de la mano de unos recursos y de gestión del desarrollo de los deportistas. También generan unos ingresos propios, obviamente que sigamos, si el deportista genera pues una gran competitividad, genera unos beneficios que obviamente son totalmente para el deportista, ¿cierto? Y donde genera un consumismo, ¿sí? O una integración para que los demás, para que el pueblo, para que de pronto el país se sienta orgulloso de esos recursos que ha generado el deportista. Es como, o sea, es muy similar acá que saca un porcentaje de ciertos productos y se en el deporte. Listo, la especialidad. Dice, cada deporte tiene diferentes características
y diferentes niveles de desarrollo por el cual se deben desarrollar estrategias particulares en cada deporte. Esto implica que cada deporte debe tener una estrategia propia. Debe existir siempre un actor que ejerza liderazgo en cada deporte, donde ellos ya, digamos, para ellos esa política es muy importante. Acá vemos todos los deportes donde ellos practican, es que se generen líderes obviamente propositivos para ese deporte. Y última especialidad es que se debe apoyar en cada deporte en la base al nivel de la calidad y viabilidad de sus estrategias, o sea, incentivos, ¿sí? O sea, incentivar mucho ese deporte. Unos deportes que no son tan vistosos, como lo vemos ahí en el cuadro de los deportes que hay en esa política peruana. Lo siguiente es el juego limpio, o sea, está muy articulado también con lo que es la educación, o sea, que los deportistas a partir del deporte pues también sean educados y manejen valores. Y por último... Entonces, ya para complementar un poquito, digamos, en el juego limpio, ellos también tratan mucho, digamos, el racismo. O sea, el racismo es algo que, digamos, se sanciona con multas millonarias a los deportistas, bien sea de cualquier modalidad, como el fútbol, que es el más vistoso, como viene siendo el voleibol, el baloncesto. Eso es muy importante para ellos. El fair play, o sea, el juego limpio para ellos es muy importante. Más que todo, ellos han generado campañas de publicidad y ser incentivar esas campañas del juego limpio para ellos. Dicen que la persona que incida en ese, como en esa ramas de como el juego limpio, la mafia, el racismo, a ellos los penalizan más que todo con medio año de servicio social y sobre todo de esas multas millonarias que ya pagan los deportistas. Y aquí ya empezamos a ver como la estructura de lo que es el CISDEN, o sea, lo que sería aquí Coldeportes, para ellos el CISDEN, su estructura. Entonces, digamos, el deporte allá está iniciación y competencia, no tienen como más divisiones. Entonces vemos la iniciación, que es el deporte base, el atletismo, natación y gimnasia. Ahí se comienza a practicar, o sea, es el inicio donde los niños empiezan a practicar estos deportes. Textualmente dice, etapa en la que la persona inicia la práctica de la actividad física regular buscando contribuir con su desarrollo psicomotriz y aprendizaje básico de los deportes. El siguiente es formación y competencia. Etapa en la que la persona inicia la especialización en un deporte y se va formando hasta consolidarse y dominar la disciplina deportiva elegida, practicando continuamente en distintos campeonatos. Me parece curioso que no tienen de pronto, digamos, así como estamos viendo la clase pasada, que era más clasificaciones. Y, en fin. Bueno, lo que decía nuestro compañero Jason es muy cierto. Para ellos, digamos, es sobre todo la iniciación y la base y la formación de la competencia. No hay como una formación esa como de élite, como ya cuando te enfrentas tú a verdaderamente ese escenario competitivo, ¿sí? Donde esa acción real de juego es sobre competencias, sobre, digamos, como en Argentina, que se promueve más, como le dijo el compañero, que a los 10 años ya ya los cogen en un nivel competitivo, ¿sí? No tanto de formación, sino más competitivo. O más como direccionado a quieren llegar. O como los que vimos en clase, comunitario, asociado. O sea, solo esos dos. Listo, profe. Bueno, muchachos, igual me parece algo interesante también ver cómo deja la primera diapositiva ahí de los nombres para saber quiénes no estaban. Listo, profe, ya. Ok. Sebastián Castro, ¿quién más está ahí? Sebastián Castro. Giovanni Ricardo. Listo, Alex. Listo, profe. ¿Puedo dejar de compartir, profe? Sí. Listo.
Bueno, entonces, como les estaba hablando, si ustedes se dan cuenta, Perú se basa mucho en la cultura, ¿no? Ellos, a pesar de que tienen algunos deportistas reconocidos y, y pues se han destacado en algún momento en algunos deportes, muchos también actividades físicas o actividades recreativas que son basadas como en la cultura de ellos. No sé si ustedes se han dado cuenta o quizás de pronto han visto por ahí videos donde ellos tienen juegos muy culturales o muy, como muy básicos, como de Sí, como recreación. culturales. Digamos, cuando juega Perú, ellos tratan de hacer como un ritual en el estadio, como para alejar las malas vibras y generar como una buena vibra al equipo. Pero son con maracas, rituales, y son mucha gente participando en eso. Exacto, cosas como esas. Entonces es darse cuenta precisamente lo que les hablaba ahorita, esos contextos, como quizás puede que Perú no sea fuerte en deporte o quizás en una política para promover el deporte, la actividad física, la recreación, pero pues ellos tienen, por ejemplo, una fortaleza grande y, por ejemplo, ese es el país de Sudamérica más turístico que hay. O sea, no se mueven por un lado, pero se mueven por otro. ¿Sí me hago entender? Entonces es ver cosas como es. Bueno, como tal, ellos tienen ahí, se ve que tienen toda una estructura así. No hay como muchos programas quizás como traten de sacar como hacia promover, digamos como, bueno, digamos como programas en cuanto a la actualidad. Más como la estructura que ya tienen establecida, creería. No sé si estoy mal ahí. Sí, sí, profe. Ellos donde quieren ahorita ser pioneros, y yo leí ese en el balón frontal, algo así. No lo he leído muy bien, pero donde ellos quieren ser pioneros y quieren ser potencia es en eso. Pero pues a la hora del té hasta ahorita tienen la liga, pero no ha sido como tan reconocido. Hasta ahorita que comencé a investigar sobre esa ley fue que me di cuenta de ese deporte, profe. Bueno, listo. Bien. Entonces ya tenemos Perú. Bueno, esas son cosas que son interesantes, ver cómo de pronto esas diferencias. No sé, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Todo claro. Bueno, muchachos, entonces ya como tal, las siguientes políticas que nos quedan, las trabajamos en la siguiente clase un poco más rápida para ver de profundidad la de Colombia y avanzamos en un taller. Espero que alcancemos a desarrollar la siguiente clase y ya con eso salimos de lo que es política pública. Entonces ahí ya avanzaríamos en cuanto a ver un poquito el contexto del deporte nacional en este momento y el deporte internacional, que sería lo último para cerrar. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué se me escapa? No creo que nada más. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, esa actividad que parece en plataforma, ¿a qué hace referencia que no la entendí? Ahí dice actividad, estructura, nueva ley del deporte, ¿sí? Sí, señor. Bueno, si ustedes abren la actividad, dice actividad en clase. ¿Listo? Jessy. Ok, profesor, lo desarrollamos en la próxima clase. Exacto. Entonces ahí es como para que vayan teniendo en cuenta y dice formulación de una nueva ley del deporte desde su última versión hasta la actualidad de Colombia en materia deportiva, teniendo en cuenta las exigencias y realidades del mundo del deporte, la alta competitividad, los retos con la globalización, los beneficios que conlleva a quienes practican el deporte, tanto como para atletas, entrenadores y para el personal técnico. Entonces, bueno, ahí yo les explico la siguiente clase, pero más o menos es como dentro de lo que ya vamos a terminar de ver con esas políticas públicas, quizás
¿qué se podría formular para una nueva ley? Entonces ya les explicaré cómo vamos a trabajar eso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces nos vemos en la otra clase, chicos. Pasen buena noche. Hasta luego, profe. Luego, profe, buenas Listo, noches. profe, Gracias. feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.